Bienvenidos, estamos contentos de veros en persona o en el campus del Vallés, o si nos estáis siguiendo en línea. Gracias por venir y seguirnos, Dios os bendiga. Hoy es el Día de la Madre, así que feliz Día de la Madre. Amamos a todas las madres por lo que hacen y quiero saludar especialmente a la mía porque sé que me está viendo. Te quiero, mamá. Gracias por todo lo que haces. Seguimos con la serie de estudios sobre Esdras y Nehemías. Si no habéis escuchado el mensaje del pastor John la semana pasada sobre lo difícil que es la fe y los problemas reales de la vida, os animo a que lo escuchéis en línea y en nuestra aplicación. Hace unas semanas, la pastora Brandy nos contó al equipo algunas inquietudes sobre liderazgo. Un estudio multicultural sobre distintos tipos de ambientes, el ambiente laboral, del hogar y la escuela, así como de voluntariado. Y luego hicieron una encuesta para tratar de averiguar cuáles eran las cualidades que la gente apreciaba más en un liderazgo. Había muchas, pero una de las cualidades que podríamos definir como la principal de todas, sobre la que giran las demás, es la que ellos llaman de centralidad. Centralidad es liderar con la seguridad de ser guiados por unos valores, sentirse impulsados por un propósito y obsesionados por una misión, sin competir con nadie, solo viviendo el llamado, sin demostrar nada a los demás, solo un corazón apasionado. En Esdras y Nehemías yo veo este tipo de liderazgo. Nehemías era un hombre que vivía centrado en Dios. Tenía temor del Señor y esto significa que honraba, servía y adoraba a Dios. Todo esto afectaba a cómo trataban a la gente y a cómo lideraban. Y cuando leemos sobre Nehemías, vemos a un líder que escuchaba y ayudaba a los oprimidos, que quería servir, no que le sirvieran, y que el servicio que prestaba le costaba algo. Tanto su servicio, su vida y la manera en que servía proporcionaba consuelo a la gente, a los exiliados que regresaban de Babilonia. Leeremos el capítulo 5 de Nehemías, pero lo haremos con una mirada distinta. No estudiaremos su vida y liderazgo, sino que nos fijaremos en los resultados que produjeron y qué relación tiene todo esto con Jesús. Porque cuando leo el libro de Nehemías, me acuerdo de la vida y liderazgo de Jesús. De hecho, he titulado este sermón Vivir y liderar como Jesús. Así me lo recuerda la vida de Nehemías, que era como la de él. No me malinterpretéis. Nehemías no era perfecto, pero señalaba al líder perfecto que iba a venir, que era Jesucristo. Vamos a orar y luego nos meteremos de lleno en el capítulo 5. Padre, muchas gracias por ser tan bueno y darnos a personas como Nehemías. No a gente perfecta, sino a gente que te amaba, que quería honrarte y complacerte, predicando con su vida y liderazgo estas cosas. Señor, queremos ser esta clase de personas, queremos honrarte, temerte y tratar a los demás con corrección y mostrarles gracia. Sabemos que no es fácil. Señor, vivimos en un mundo difícil, pero quiero pedirte que nos hables en este día con claridad. Puede que haya gente aquí que necesite oír las quejas de quienes están cerca, que necesiten adaptar su corazón al servicio, y puede que haya otros que ya lo hagan, y para estos te pedimos que les des ánimo para ver un resultado, esas cosas buenas que su vida, liderazgo e influencia producirán. Por ello te damos gracias, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos el capítulo 5, versículos 1 al 5. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban, por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas, y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Pongamos en contexto lo que hemos leído. Había llegado una hambruna, hasta inundaciones, que fueron las que habían provocado esta hambruna, y mucha gente tuvo que pedir dinero prestado para comprar comida. Y como condición de que se les prestase ese dinero, tenían que entregar sus casas, campos y viñedos como aval bajo un interés. Y no era precisamente un interés bajo, sino del 12% sobre el préstamo, no ofrecido por gente extraña ni enemiga, sino por su propia gente, ricos, nobles y funcionarios de los judíos que se aprovechaban de la situación por la que pasaban otros. En vez de ayudarlos, eran sus explotadores, y la gente, desesperada, tenía que tomar decisiones drásticas. Para comer, ¿debo vender a mi familia como esclava o me abstengo de hacerlo? Pero no les quedaba otra alternativa.
Entonces empezaron las quejas y elevaron sus voces en protesta. Y Nehemías se encontraba en el lugar y momento adecuados para escuchar su protesta. En un minuto vamos a ver lo que hizo, que son básicamente tres cosas: escuchar, pensar y actuar. Vamos a leerlo. Nehemías 5, versículos 6 al 13. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que vuestros propios hermanos os exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé. Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora sois vosotros quienes vendéis a vuestros hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí: lo que estáis haciendo no está bien. ¿No deberíais mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo, les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora, quitémosles esa carga de encima. Yo os ruego que les devolváis sus campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que vosotros les exigís. Está bien, respondieron ellos. Haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Luego me sacudí el manto y afirmé: así sacuda a Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda a Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió: amén, y alabaron al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. En primer lugar, Nehemías escuchó. Hizo una lista de todas y cada una de las quejas del pueblo, no solo de las protestas, ya que en la lista también constaba lo que las provocaron. Es evidente que Nehemías se tomó el tiempo para escuchar y apuntar lo que pasaba. Pensad una cosa. Él había acudido con un proyecto, el de edificar la muralla, pero es que además, el capítulo 4 nos dice que como parte de este proyecto de edificar la muralla, los enemigos habían venido a burlarse de ellos y a insultarlos, amenazándolos. Llegó a ser tan grave la cosa que Nehemías tuvo que disponer a la mitad de la gente armada, mientras la otra mitad reconstruía la muralla. No era el momento idóneo para que sucediera todo en medio de una situación solo agravada por la desesperación del pueblo. Pero Nehemías detuvo sus planes y se tomó el tiempo para escuchar y tomar nota de las quejas que oía. Luego reflexionó. Leemos que llegó a enojarse. Digámoslo claro, se puso realmente furioso, aunque antes que actuar movido por la cólera, encontró el tiempo para pensar, para ponderar la situación. Y estoy seguro de que consultó lo que la ley de Moisés decía al respecto, y leyó lo que ponía en Levítico 25, versículos 35-36. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrás seguir viviendo entre vosotros. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre vosotros. Y luego leemos desde el 39. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre vosotros. Trabajará para ti, solo hasta el año del jubileo. Entonces lo pondrás en libertad junto con sus hijos y podrán volver a su propia familia y a la heredad de sus antepasados. Todos los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. No serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Daos cuenta de que fue Moisés quien escribió esto. Así es como debían tratar a sus compatriotas judíos que pasaban penalidades. Tenían que ayudarlos y no aprovecharse de su situación ni sacar partido de ella. No debían tratarlos como esclavos, sino como obreros. Y pasados 49 años, en el año de jubileo, tenían que liberar a cualquier esclavo que tuvieran en propiedad y perdonarles las deudas. Posiblemente esto no estaba pasando y se hubiera tolerado esta situación, pero Nehemías, después de actuar, consulta la ley y reflexiona para hacer frente a lo que está pasando. Es entonces cuando actúa. Del versículo 7 al 13 vemos, en primer lugar, que él los confronta delante de todos, o en privado. Les dice: habéis cobrado interés a esta gente, lo habéis hecho súper mal. Y cuando este método no funciona, convoca una asamblea para exponer los cargos en contra de los explotadores. Mirad, chicos, hemos rescatado a la gente de su esclavitud y los hemos traído hasta aquí. ¿Y ahora queréis volver a venderlos como esclavos? Otra versión del texto dice: ¿cuántas veces más vamos a tener que redimirlos? Obviamente, ellos no podían alegar nada, pues sabían que actuaban mal y que estaban equivocados. Nehemías seguía insistiéndoles:
Lo que estáis haciendo está mal. Debéis caminar en el temor de Dios, porque si lo que pretendéis es servir a Dios y obedecer la ley de Moisés, no lo estáis haciendo. Lo que hacéis es humillar a la gente. Y lo que les estamos diciendo a quienes nos observan desde fuera es que no estamos comportándonos como hijos de Dios, que no somos compasivos ni generosos con nuestros hermanos y hermanas, sino que nos aprovechamos de ellos. Esto no debería ser así. Entregad de inmediato las propiedades a quienes se las habéis quitado. Liberad a los esclavos. Pagadles el dinero que les debéis. Y eso es lo que hicieron. Hicieron caso a Nehemías. Nehemías vino para construir la muralla. Quiso ayudar a Jerusalén porque la ciudad estaba en ruinas, rodeada por enemigos, desprotegidas en sus murallas. La ciudad era vulnerable y por eso él vino a construirlas. Fijaos qué diferencia. Nehemías hubiese levantado esas murallas para protegerse de la presión y los ataques del exterior, cuando detrás de ellas existían la corrupción y la explotación, la opresión. Él se ocupó del pueblo de Dios en primer lugar. Limpió la casa desde dentro. John nos habló de esto hace 3 semanas. Es importante que no lo olvidemos. Nehemías actuó, escuchó al pueblo, reflexionó y actuó en consecuencia. Y el resultado fue que la gente cambió. Los nobles y los funcionarios se arrepintieron, devolvieron el dinero, hicieron lo que les dijeron que debían hacer, y la gente fue aliviada de sus cargas. Recuperaron sus viñas, pudieron volver a vivir de ellas y dar de comer a sus hijos, rescatarlos de la esclavitud. ¿Qué diferencia marcó la vida y liderazgo de Nehemías al tener la convicción de que vivía y lideraba como Jesús? ¿Recordáis uno de los momentos en que Jesús estuvo enfadado? Tenemos algunos ejemplos en la Biblia. El más conocido quizás sea el episodio de los cambistas y los vendedores de animales del sacrificio que Jesús expulsó del templo. No deja de llamarme la atención cuando leo el Evangelio de Marcos y veo la misma conducta en la vida de Jesús que en la de Nehemías. La Biblia dice que Jesús se presentó en el templo, observó y, al caer ya la noche, regresó a casa y al día siguiente volvió para expulsar a los cambistas y a los que vendían los animales del sacrificio. Y es más que probable que Jesús se enfadara por lo que vio y regresara para ponerle remedio. Primero escuchó, luego reflexionó y entonces actuó. Y lo que pasó es que Jesús purificó ese lugar, el templo, donde la gente que venía de lejos para adorar a Dios estaba siendo explotada con los precios desorbitados que les hacían pagar por la compra de los animales para el sacrificio. Hizo lo mismo que Nehemías, escuchó, observó, reflexionó y después actuó. Sus actos impulsaron el cambio, como los actos de Nehemías. Cuando vivimos y lideramos como Jesús, escuchamos y sanamos a los oprimidos. Esto es lo que motivó el corazón de Jesús y el de Nehemías para actuar, y también el corazón del pastor bajo el que yo fui educado. He sido enseñado por numerosos líderes, pero uno de los mejores que tuve fue el pastor Ray Castile. Éramos una iglesia pequeña, y él empezó un ministerio para un proyecto de viviendas en nuestra ciudad. En esa ciudad vivían muchas familias acomodadas, pero la iglesia estaba en una de las zonas con más pobreza. Así, quiso empezar un ministerio en ese lugar porque sabía que existían problemas con las drogas, maltrato infantil y otras cosas que pasaban. Entonces empezamos a recoger a los niños y los trajimos a la iglesia. Al principio, todos en la comunidad creyeron que era una buena idea y decían, hagámoslo, ayudemos a los pobres, a los desvalidos. Y así lo hicimos, hasta que la realidad en la que habían vivido esos niños comenzó a afectar a la iglesia. Nadie les dijo cómo debían comportarse allí dentro, como que no debían comer el donut y dejarlo todo perdido. Los chicos decían palabrotas, además se peleaban, hacían bullying a los otros y se comportaban muy groseramente. Luego la gente empezó a quejarse. Todos se sentían incómodos por esta situación y querían que el pastor abandonara el ministerio. Él se negó. Estamos haciendo todo esto por ayudar a los niños, dijo. Viven en pésimas circunstancias. Hacemos lo que creemos es correcto. Y mientras sigan viniendo a la iglesia, seguiremos atendiéndoles. Muchos se fueron de la congregación al oír esto. Es triste, pero pasó. ¿Sabéis? Cuando abrimos las puertas de ICB, pedimos a la gente que volviera, porque planeábamos abrir nuevos campuses. Y cuando ves que la gente vuelve, parecen otros. Son otros. O les ofrecemos una silla tras abrirles las puertas y los escuchamos y ayudamos, o les cerramos nuestros corazones. Ojalá pueda ser lo primero y no lo último. Jesús se ocupa de los pobres y los oprimidos. Nehemías se ocupa también de ellos. Y si vivimos y lideramos como Jesús, escucharemos y ayudaremos a los que sufren.
Y esto es bastante difícil de cumplir. Deja que te pregunte si conoces una injusticia o clase de opresión que te enfurezca o algún sufrimiento que puedas aliviar. Puedes hacer algo para casi todo, pero en realidad puedes hacer aquello para lo que Dios te ha puesto al frente. Creo que Dios llevó a Nehemías a ese lugar en el tiempo preciso, no solo para reconstruir una muralla, sino una ciudad, para cambiar su cultura, para liberar a los oprimidos no de los ataques de afuera, sino de los que se libraban dentro de sus murallas. Y esto es exactamente lo que podemos hacer, ya que Nehemías vino allí para servir. Versículos 14 al 16. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo, y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Esto dice Nehemías, que gobernó durante 12 años, pero yo rechacé la comida a la que tenía derecho a comer bajo mi cargo. Ese era su derecho como gobernador, a que le suministraran comida en una mesa y, como hemos leído hace un minuto, debido en parte a que su función era también ofrecérsela a los nobles, funcionarios y a las visitas procedentes de otros lugares, el hecho fue que rechazó hacer todo esto y no quería ser ninguna carga para su pueblo. Él vino para servirles, no para que ellos le sirvieran. No se valió de su posición para enriquecerse, como pasó con otros gobernadores, sino que él se negó por temor a Dios. Su devoto liderazgo no sacaba ningún rédito de su posición, porque Nehemías sabía que debía rendirle un día cuentas a Dios por su comportamiento. Fijaos que en el versículo 16 él dice, al contrario, pues en lugar de exigir la asignación de alimentos o buscar ser atendido, me dediqué al trabajo de la muralla. Y no solo yo, sino los hombres que estaban conmigo. Él tenía influencia sobre otra gente que estaba a sus órdenes, pues había instituido un ferviente liderazgo sobre otras personas que le obedecían. No aprovechó su situación para enriquecerse, sino que llegó allí para servir. Cuando vivimos y lideramos como Jesús, llegamos a un lugar para servir, no para ser servidos. Y he aquí el resultado. Concentrándose en servir, completaron la muralla en 52 días. Y considerando todo lo que estaba pasando, esto fue un logro sorprendente. No solamente terminaron la muralla, sino que la gente quedó afectada positivamente por ello. Fueron cambiados, volvieron a sentirse excitados como nunca antes con la reconstrucción de la ciudad y la muralla. Jesús confirma el planteamiento de Nehemías de cómo vino a servir y a no ser servido, en Mateo 20, versículos 25-28. Santiago y Juan habían dicho a sus madres, ¿qué madre no lo haría?, que contaran a Jesús lo siguiente. Jesús, cuando instaures tu reino, quiero que mis hijos Juan y Santiago se sienten a tu izquierda y derecha y les des una posición de autoridad. Cuando los otros discípulos oyeron esto, se enfadaron una barbaridad, pues ellos también buscaban ejercer autoridad. Entonces Jesús los coge aparte y les dice, voy a deciros algo. Como sabéis, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fijaos en que ellos querían esta autoridad, poder para gobernar. Pero Jesús les expone aquí que es otra la clase de liderazgo que Él desea. Quiere que la gente que llega lo haga para servir, no para tomar ventaja de su posición, sino para servir a otros. No para enriquecerse, sino para hacer ricos a los demás. Alguien que no ejerce sus derechos ni autoridad en beneficio propio, sino en el de los demás. Un líder como Nehemías y como Él. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Me viene a la memoria otra anécdota del pastor Ray. Antes de casarme con mi esposa Ruthie, ella también trabajaba en la iglesia. Después de marcharme a una escuela bíblica, ella llegó y fue la pastora de niños. Vivía muy lejos e invertía muchas horas en desplazamientos, en preparar el ministerio y tiempo dedicado a los niños. Hizo un trabajo excelente amando a estos chiquillos. Muchos de ellos experimentaron a Dios de maneras muy poderosas porque ella estaba allí. La iglesia le ofreció un pequeño estipendio para ayudarla en sus desplazamientos. Pero lo que ella no sabía y que solo años después averiguó es que el pastor Ray se quitaba parte de su salario para dárselo a mi esposa.
Él pasaba sin su salario completo y así la iglesia se aseguraba de que Ruby pudiera seguir en el ministerio. Ella dice que de haberlo sabido, y seguro que lo hubiera hecho, no habría aceptado ese dinero. Pero Ray nunca se lo contó, porque quería que ella continuara con los niños. Cuando vivimos y lideramos como Jesús, lo hacemos para servir y no ser servidos. Deja que te pregunte con qué actitud te enfrentas a tu trabajo, la escuela, tu familia, el hogar, los amigos, la comunidad, tu equipo deportivo. ¿Estás con ellos para obtener el máximo beneficio o para servirlos? Para dar, para enriquecer sus vidas. Puede que no seas ningún líder y carezcas de una posición de liderazgo, pero sí puedes ser una influencia. Por supuesto que puedes influenciar a quienes tienes alrededor, como la manera de vivir y liderar de Nehemías, como puede ser también la tuya para cambiar vidas y servir mientras lo das todo. Pero te va a costar un pico. Como vemos aquí, vivir y liderar como Jesús implica un coste. Nehemías 5, versículos 17 y 18 dice: «A mi mesa se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía demasiadas cargas». Como gobernador, el rol de Nehemías era suministrar alimento a los nobles y funcionarios y a los visitantes extranjeros. Proporcionó comida a 150 personas, comida de calidad, no como la que comemos en McDonald's. La comida constaba de carne de buey, cordero, aves y mucho vino. Era muchísimo. Y puedo imaginarme que nada barata. Si os fijáis en el menú habitual de las bodas en España, el cubierto suele costar unos 80 euros. Si lo multiplicáis por 150, esto sale a 12.000 euros por día. Y esto lo estuvo haciendo Nehemías 12 años. Aunque solo fuera una fracción de esa cantidad, seguía siendo un gasto tremendo. Lo pagaba todo de su bolsillo. Era generoso y nada mezquino, y no imponía cargas a su pueblo. Se sacrificó y pagó todo este coste él mismo, olvidándose de sus derechos. Así, el pueblo no tuvo que pagar nada por esa provisión. Recibieron su alimento, él demostró su generosidad, y no tuvieron que vivir a expensas de nadie. Debieron de sentirse muy aliviados cuando Nehemías proveyó para su gente con generosidad, pagando él mismo el coste, al contrario de lo que ellos seguramente habían vivido bajo otros líderes cuando les pidieron que no solo se proveyeran la comida, sino que pagaran sus impuestos. De la misma manera, Jesús pagó el coste para que no tuviéramos que hacerlo nosotros. Él proveyó por el coste de mi pecado y llevó su carga sobre él. Murió en la cruz por tu pecado y el mío. Lo hizo para evitarnos esta carga y que pudiéramos disfrutar de las riquezas de su amor, del perdón y de la vida eterna. Dice algo similar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegarais a ser ricos. Jesús se hizo pobre, abandonó las riquezas del cielo para nacer en un establo, en una familia de campesinos y vivir sin un hogar propio. Se empobreció para enriquecernos a nosotros, ser ricos en Dios y que pudiéramos gozar de todo lo que Él gozaba. Él ofreció el pago por nosotros de manera que cuando vivimos y lideramos como Jesús, nos va a costar un sacrificio. Igual que a ti también. Podrías perder popularidad, dinero, tiempo. Podrías perder incluso comodidades. Pero cualquiera que sea el coste, si lo haces por amor a Dios y porque le adoras, Él lo recordará. Dios se acordará de que lo hiciste por Él. El último versículo de Nehemías, en este capítulo, es una oración. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. En este capítulo vemos un contraste muy grande entre Nehemías y los líderes que le precedieron. También fue distinto a los nobles y funcionarios. Él se ocupaba de la gente, la servía. Estaba allí para complacer a Dios y no lo hacía para obtener una recompensa del pueblo, sino para obtenerla de Dios. Él buscaba agradar a Dios. En su oración le pide que se acuerde de él y de cómo vivió y lideró. Señor, recuerda que vine aquí para escuchar y ayudar a los pobres y oprimidos, que hice algo para darles remedio. Acuérdate de que vine para servir y no para ser servido, de que pagué el coste para quitarles a otros esta carga y de que lo hice para consolar a toda esta gente. Hace 2 semanas Zach nos contó lo que significaba el nombre de Nehemías. Yahweh es mi consuelo. Nehemías cumplía las expectativas de su nombre. Trajo consuelo a esa gente, a su pueblo.
Construyó una muralla para protegerlos de los enemigos de fuera y evitó la opresión de la explotación detrás de sus muros para lidiar con la presión desde dentro. Así también Jesús vino para librarnos de la opresión, para ayudarnos cuando estábamos cargados y cansados. Voy a leer el pasaje de Mateo 11, 28, 30 que dice: Venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hoy Jesús, el líder perfecto, nos invita a venir a Él, porque Él vino para ayudar a los oprimidos, a ti y a mí. Para los que habéis sufrido alguna clase de explotación, quiero deciros que Jesús os ama, está aquí para ayudaros. También vino para servir y no ser servido, nos dio vida y pagó el coste para evitárnoslo a ti y a mí. Nuestra función es aceptarlo, y una vez lo hemos aceptado, no queda otra que vivir y liderar como Jesús. Oremos. Padre, te doy gracias por darnos a un hombre como Nehemías. No era nadie perfecto, pero sí un hombre que caminaba en el temor de Dios y como consecuencia muchas vidas fueron cambiadas. Cambió la sociedad y su tiempo y pudieron terminarse las obras de construcción de las murallas de modo totalmente correcto. Dios, vivimos en una ciudad donde muchas cosas están mal. Hay mucha gente explotada. Señor, somos tu pueblo y queremos que nos ayudes dentro de las paredes de esta iglesia y fuera de ella, a vivir y liderar como Jesús, y que otros lo vean y puedan cambiar el mundo y puedan conocerte y hallar el consuelo. Para esto nos has llamado, Señor, y en ti confiamos para hacer cosas grandes y poderosas al obedecerte, y pagamos el coste y buscamos servir y no ser servidos, mientras oímos las protestas de la gente y la escuchamos y la ayudamos. Dios, yo creo que puedes obrar milagros en nosotros. Guíanos, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora os dejo con algunas preguntas para que reflexionéis. ¿Me siento herido por los que deberían haber ayudado? ¿Cómo es la vida de Jesús? Ayúdame Dios a cumplir esto, porque Jesús entiende que tienes heridas como las tuvo Él. Y la segunda reflexión es, ¿estoy llevando una carga en la que me he aprovechado de otros? Jesús pagó el precio de este pecado, de esto que hiciste, para que fueras perdonado. Te animo a que pienses en estas cosas y le aceptes hoy. Y para acabar, ¿dónde me ha puesto Dios para que pueda vivir y liderar como Jesús? Dios os bendiga.